Yo era enfermera de cuidados paliativos. Uno de mis pacientes ancianos tenía cáncer de piel, un melanoma maligno enorme en un lado del cuello que crecía rápidamente. Había sido granjero toda su vida y nunca se había casado. Una noche, estábamos hablando y le pregunté si había algo que deseaba haber hecho de manera diferente en su vida. Lo pensó durante un minuto y dijo que deseaba haber usado un sombrero cuando era granjero. Ojalá él también lo hubiera hecho. Historia 2. Trabajo en un hospital. Siempre que alguien está al final de su vida, solo quiere estar con sus seres queridos. Los arrepentimientos que he escuchado siempre están relacionados con la familia, querían más tiempo con las personas que aman. La mayoría de las personas están en paz con las cosas, aunque también tienden a desear tomar su salud más en serio. Historia 3. Él deseaba haber sido un mejor padre para su hija. Deseaba que se hubieran reconectado. Su demencia le impedía recordar que se habían reconectado años antes y que ella lo visitaba a menudo. Ojalá hubiera podido hacerle saber que había cumplido su último deseo, pero murió sin entenderlo realmente. Historia 4. En urgencias, no es algo que la mayoría de la gente ve venir cuando llega, pero suele ser el mismo arrepentimiento cuando están coherentes, todos desearían que su familia estuviera allí. Últimamente es aún más terrible con el COVID, ya que la familia no puede venir al principio o lloran por su pareja en estado de pánico. Ha llegado al punto recientemente en el que simplemente les decimos que fulano está aquí contigo. La mirada de alivio en los rostros de la gente solo por escuchar eso me conmueve cada vez. La gente solo quiere no estar sola al final. Historia 5. Tuve una paciente con la que estaba en la habitación cuando su médico le explicó que solo le quedaban unas pocas semanas de vida. La conocía bien, pasé bastante tiempo hablando con ella hasta que le dieron la noticia. Los días siguientes, parecía haber aceptado que se estaba muriendo. Español vivió una vida hermosa, independiente y exitosa, tal vez no económicamente exitosa, pero simplemente feliz. De todos modos, cuando la estaba ayudando a llegar a la bañera el día 10 desde que recibió la noticia, se echó a llorar y no podía dejar de llorar porque deseaba no haber sacrificado a su perro porque podrían haber muerto juntos. Luego descubrí que su perro también estaba en su lecho de muerte. Supongo que sacrificó a su perro unos días antes de ingresar al hospital. Sabía que su vida había terminado, así que lo sacrificó primero. Se odiaba a sí misma por eso y por el hecho de que desperdició la oportunidad de que pasaran sus últimos momentos juntos. Fue realmente desgarrador ver y escuchar cómo se desarrollaba todo eso. Ella falleció temprano en la mañana 2 días después. Me tomé un par de días libres por salud mental después de su muerte y pasé un tiempo buscando perros para adoptar y nuevos trabajos para los que postularme. Historia 6. Mi madre trabajaba en atención médica domiciliaria y cuidados paliativos. Mi padrastro era muy abusivo y mi madre me llevaba a trabajar con ella para tratar de protegerme. Ella no quería dejarlo debido a sus creencias religiosas. Esa es otra historia. Había un hombre mayor con el que jugaba a las cartas. Hablábamos de trabajar en la granja que teníamos. Era un buen tipo. Se dio cuenta de que yo estaba siendo abusada físicamente. Su salud comenzó a deteriorarse y no podía jugar a las cartas ni levantarse de la cama. La última vez que lo vi, dijo que lamentaba no ser más joven y que no podía ayudarme. Hace casi 25 años y todavía lo recuerdo. Para que quede claro, para que todos lo sepan, si empiezo a sonar como si fuera a llorar o que estoy llorando o algo así, eso es ridículo, son solo alergias. Soy una profesional. Historia 7. Recuerdo a esta paciente de 40 años que tuve que se estaba muriendo de cáncer de mama que se había extendido por todo su cuerpo. Le habían diagnosticado cáncer de mama 10 años antes y le habían hecho una mastectomía. El médico le recomendó que se hiciera una mastectomía bilateral con reconstrucción debido al alto riesgo de recurrencia del cáncer. Dijo que quería conservar su pecho real en lugar de un implante en caso de que se volviera a casar y así quedara más o menos completa. Lamentaba no haberse hecho la mastectomía bilateral. Si lo hubiera hecho,
No habría tenido cáncer en el pecho que le quedaba y no habría muerto a una edad tan temprana. Al fin y al cabo, la paciente nunca se casó. Una semana después, me diagnosticaron cáncer de mama. Inmediatamente le dije al médico que quería una mastectomía bilateral con reconstrucción. También tenía una forma agresiva de cáncer. Mi médico siguió insistiendo en que me hiciera una lumpectomía, que probablemente me habría hecho antes de escuchar cuánto lamentaba su decisión. Siento que ella realmente me salvó la vida al compartir y abrirse con su arrepentimiento. Historia 8. Trabajé como enfermera oncológica recién salida de la escuela de enfermería. Tenía apenas 21 años. Tenía un paciente de mi edad que se estaba muriendo de cáncer de pulmón. Unas horas antes de que muriera, me senté con él y me dijo cuánto deseaba haber tenido más tiempo para tal vez enamorarse, casarse, tener hijos. Era tan joven. Me pidió que llamara a sus padres y murió poco después de que llegaran. Fue horrible. Sus arrepentimientos eran más por la vida que no había vivido. Muchos pacientes mayores tenían historias de vida interesantes y la mayoría quería contarlas antes de morir. La mayoría estaba en paz con la vida que vivía. Muchos lamentaron trabajar tanto y no pasar suficiente tiempo con la familia. Historia 9. Soy un paramédico aquí. La mayoría de los pacientes que veo en mi ambulancia están demasiado enfermos para hablar en estos casos, pero uno se me quedó grabado. Un hombre de unos 40 años nos llamó porque tenía dolor en el pecho. Le pusimos un cable de 12 derivaciones y estaba en medio de un ataque cardíaco masivo. Para aquellos que conocen el término, estaba tirando lápidas. Lo triste fue que tenía formación médica, así que sabía que no era bueno. Estábamos corriendo hacia el hospital y me miró fijamente a los ojos y dijo, debería haberme comido ese maldito pastel. Cuando le pregunté qué quería decir, me dijo, al diablo con lo que piensen los demás. Si te hace feliz, hazlo. Cómete el pastel. Acaricia una ardilla. Echa una siesta. Al diablo con los demás. No importa. Se desplomó poco después de que llegáramos a urgencias y no regresó. Ahora, al menos, si quiero hacer algo solo por diversión y mi esposa me pregunta por qué quiero hacerlo, todo lo que tengo que decir es, quiero acariciar a la ardilla. Editar para más información, obligatorio, por favor, no acaricies a las ardillas salvajes. No les hará gracia que te metas con ellas y se pondrán a trabajar con los dientes. Las lápidas en un electrocardiograma son indicativas de un daño masivo que se está produciendo en el músculo del corazón debido a un bloqueo y a que se ven señales eléctricas que en realidad parecen lápidas, también conocidas como hacedoras de viudas debido a la tasa de mortalidad. No pude decirle lo que decía su electrocardiograma debido a mi nivel de formación. Solo puedo obtenerlos y transmitirlos, no interpretarlos, pero él pidió verlo y sabía lo que estaba viendo. Historia 10. Yo era una enfermera nueva que volaba sola. Recibimos una llamada por un traumatólogo entrante, una mujer de unos 50 años involucrada en un accidente de varios coches. Ya estábamos en la zona de ambulancias, sin saber con certeza el estado general de la mujer. Entró respirando por sí sola, pero con mucha dificultad, con expansión torácica asimétrica. Sangraba profusamente, tenía múltiples laceraciones profundas, pupilas dilatadas, restos cubriendo la mayor parte de su cuerpo, etc. Sus signos vitales eran inestables, estaba dando vueltas por el drenaje. Sabíamos que estaba al borde de la muerte. Yo estaba de pie cerca de su cabeza, listo para ayudar a mantener su vía aérea, pero también para brindarle consuelo y hacer todo lo posible por calmarla. La mujer me miró directamente a los ojos y dijo con voz ronca y trabajosa, estaba enojada. Le dije que estaba decepcionada con ella. Comenzó a llorar. Sus signos vitales se desplomaron. Lo siento, fue lo último que dijo antes de que su corazón se detuviera. La emboliamos, la intubamos, realizamos ronda tras ronda de ACLS, solo para finalmente tener que anunciar la hora de la muerte. Todavía veo su rostro a veces,
sus ojos llenos de más dolor emocional que físico. Me llevó mucho más tiempo y fue mucho más difícil escribir esto de lo que pensé que sería. Historia 11. Paramédico, pero bastante parecido. Teníamos a una mujer de unos 30 años que tenía dificultad para respirar. Su novio y ella acababan de mudarse a un apartamento juntos. Estaban peleando por algo trivial, qué habitación desempacar primero o algo así. Él pensó que ella solo estaba siendo dramática. La transportamos y nunca lo logró. Pasó de estar despierta y hablando a no responder y asistólica sin actividad cardíaca en cuestión de segundos. Estaban tan enfrascados en una pequeña discusión que nunca se despidieron. Nunca se dijeron que los amaban. Ella no tuvo ninguna última palabra y, honestamente, eso es aún peor. Historia 12. Un poco diferente, pero trabajé en un laboratorio de gastroenterología y teníamos a un hombre mucho mayor, de unos 70 años, tal vez de 80, ha pasado un tiempo. Vino por problemas gastrointestinales. Mientras hacíamos el procedimiento, encontramos cáncer y era una sentencia de muerte. Muy grave, y creo que se había negado a hacerse una colonoscopia hasta ese momento. El médico dijo que era horrible, no podíamos superar el cáncer. Era tan grave que dijo que tal vez unos meses. Terminamos, y yo estaba al lado de la cama con el paciente, y el médico entró para hablar. La familia no lo creía. El tipo no lo creía. El médico se echó atrás y ni una vez le dijo lo grave que era en realidad. Estaba bastante molesto porque el médico básicamente le mintió a la familia y les dio falsas esperanzas porque no dejaban de discutir, y él simplemente no se molestó en decirles la verdad. Todavía me pregunto a menudo qué le pasó, si pasó sus últimos días luchando contra ello y desgastándose, o si se permitió disfrutar de los últimos meses. El cáncer de colon es horrible. Se parece exactamente a la palabra cáncer. Es repugnante. Parece extraño. Por favor, por favor, por favor, gente, háganse la colonoscopia cuando se lo digan. No es solo a ustedes a quienes están salvando, son sus hijos quienes se harán la prueba antes si encuentran algo en ustedes. Pero si no lo hacen, nunca sabrán que están en riesgo. Historia 13. Aquí está el médico de fin de vida. RCP. No, en serio, escúchenme. Imaginen usar sus manos para aplastar repetidamente el esternón 2 pulgadas de su abuela de 90 años que pesa 90 libras para que tal vez puedan ponerla en un respirador del que tal vez nunca salga con vida. Le preguntamos esto a todos los que ingresan al hospital, pero con demasiada frecuencia se pregunta más bien cómo, oye, si te estás ahogando, ¿quieres que te salvemos? En lugar de lo que realmente es, especialmente para aquellos que probablemente no sobrevivirán en primer lugar. Y si lo hacen, estarán significativamente peor que antes de morir. Las estadísticas de supervivencia para pacientes con una o dos comorbilidades significativas con un paro cardíaco en el hospital son como menos del 5% para salir con vida, y luego la supervivencia a los 30 días es el 5% de ese 5% original, si mal no recuerdo. No puedo contar la cantidad de veces que las familias se empeñaron en que se lo hicieran a su ser querido, solo para luego ver de primera mano lo que implica y luego suplicarnos que no lo volviéramos a hacer. Recuerdo que en la casa de mi tía abuela vi una orden de no resucitar en el refrigerador, y simplemente no lo entendí. Honestamente, ni siquiera era tan joven. Simplemente lo vi y pensé, ¿cuál es el propósito de eso? En realidad no lo entiendo. Desde entonces he aprendido, y sí, esta es una gran razón por la que simplemente no vale la pena en muchos casos. Historia 14. Yo era estudiante de enfermería. Decidí abandonar la carrera en mi segundo año porque no era lo que me gustaba. Durante mi estancia en el hospital de la ciudad, pude hablar con un hombre mayor. Debía tener unos 88 años en ese entonces. Hablaba de lo exótica que soy y siempre me elogiaba el pelo largo, etc. etc. Nunca me sentí amenazada ni desanimada por ello. Un día, me dijo que me parecía a la mujer que deseaba no haber dejado ir nunca,
que estaba completamente feliz con cómo había resultado su vida, que amaba a su familia y a su difunta esposa, pero que siempre pensaba en la mujer a la que no debería haber dejado ir. Años después, conocí a un hombre en el trabajo que acabó mudándose al otro lado del país por motivos de trabajo. Me acordé de este hombre mayor y seguí mi corazón. Nunca dejé que mi amor se alejara. Me casé con él este verano. Siempre hay que intentarlo. Incluso si no funciona, hazlo y descúbrelo para no dudar nunca. Por otro lado, apuesto a que hay muchas personas que están en su lecho de muerte y piensan, no debería haber perdido tanto tiempo persiguiendo a esta persona. Pero supongo que perseguir a la persona no es exactamente de lo que están hablando aquí, así que es justo. Historia 15. Trabajé en cuidados a largo plazo durante 12 años. Recuerdo a una pareja casada que compartía habitación. Ella tenía cáncer e insuficiencia renal. Un día la estaba ayudando a almorzar con su esposo sentado allí con nosotros. Parecía muerta, pero su esposo la miró y luego a mí y dijo, ¿alguna vez has visto a una mujer más hermosa? Tuve que irme al baño y llorar. Lloré durante días cada vez que pensaba en lo que dijo. Pensé que nunca sabría lo que era ser amada de esa manera. Había estado divorciada durante años. No podía contar la historia sin llorar. Nota al pie, estuve divorciada durante 23 años cuando conocí a Rod. Hemos estado juntos durante 11 años. Ahora conozco ese amor. Nunca es demasiado tarde. Historia 16. Fue uno de mis primeros pacientes como estudiante de enfermería llamado Frank. Tenía 92 años. Después de conocerlo durante unos días, me reveló que su arrepentimiento era haber sobrevivido a todos los que había amado, que él y su esposa no habían tenido hijos, que él era todo lo que le quedaba y que quería volver a ver a su esposa. No estaba seguro de cómo responder, así que simplemente escuché y me hizo darme cuenta de que vivir tanto tiempo no es genial si todos los que amas se han ido. Falleció más tarde esa semana y, aunque recuerdo claramente que algunos de mis compañeros de clase estaban molestos, me sentí aliviado por él. Sabía que ahora estaba donde quería estar. He tenido muchos pacientes desde entonces, pero uno tiende a recordar al primero. Aparte de eso, lo mismo que dicen todos los demás, más tiempo con la familia y los seres queridos, desearía que perdieran menos tiempo con el trabajo u otras tonterías, etc. Historia 17. He atendido a muchos pacientes con COVID y he visto morir a muchos. Tuve una señora que vivía en un hogar de adultos. Estaba 100% sana cognitivamente. Su hogar de adultos tuvo un brote de COVID y ella se contagió. Pasó semanas en el hospital y finalmente fue puesta en cuidados paliativos porque se negó. La mantuvieron fuertemente sedada con una bomba de PCA para facilitar su transición. Una noche, escuché el pitido de su suero intravenoso y era la alarma de oclusión de la vía. Cuando trabajas con la población moribunda con estas bombas, aprendes que la alarma de oclusión sonará cuando el paciente muera. Esto se debe a que allí no hay flujo sanguíneo. Me quedé fuera de su puerta escuchando la alarma. Suspiré y le dije al auxiliar de enfermería más cercano que esperara para poder decirle la hora de la muerte. Me puse mi EPP y entré, y ella todavía estaba viva. Entonces reinicié su bomba y me quedé allí un minuto, escuchando el zumbido del filtro EPA. Me di cuenta de que durante toda su estadía en el hospital, no se le permitió ni una sola visita. Había pasado por toda esta experiencia sola. Tomé una toallita tibia y comencé a limpiarle los ojos. En el momento en que el paño tibio tocó su piel, gimió y se inclinó hacia mí y luego suspiró profundamente. Abrió un ojo y me dio un gracias muy bajo y arrastrando las palabras, y luego el nombre de su hija. Luego dijo, debería haber pasado más tiempo contigo. Salí de la habitación y lloré por primera vez desde que comenzó la pandemia. Murió unos días después. Historia 18. Trabajé en seguridad en la sala de emergencias de un hospital. Teníamos que sentarnos con los 5.150 pacientes para que no se escaparan. En California, eso es una amenaza para los demás,
una amenaza para uno mismo, una discapacidad grave, una retención legal de la que no pueden salir. Tuve, creo, una chica de 17 años que vino con una sobredosis de Tylenol. Normalmente no escucho ni me involucro realmente con los pacientes porque suelen ser las mismas caras en bucle, pero ella seguía tratando de entablar una conversación y desahogarse. Al final, cedí y me contó lo estúpida que era, que todo se debía a un chico, a qué universidad iba y qué quería hacer, y básicamente la historia de su vida. Me tomé un descanso para llorar un segundo, me fui y ella estaba estable en urgencias. Al día siguiente, entré y pregunté si se había ido a casa o si estaba en una unidad de pacientes hospitalizados. Me dijeron que había muerto unas horas después de mi turno. Han pasado como 5 años y, al pensar en ello, empiezo a llorar como un bebé. No lloro. Creo que la última vez que lloré, aparte de esta vez, fue cuando falleció mi abuelo, pero incluso eso puedo hablar sin llorar ahora. Su muerte es lo único que me destroza por completo. Puede que hayas oído mi voz quebrarse al final, y te aseguro que algo se me hizo un nudo en la garganta. Pero sí, por supuesto, esta historia es increíblemente triste y todo eso, y muy conmovedora y muy dulce. Pero no, soy fuerte. Soy una profesional y no lloro en el trabajo. Historia 19. Soy un médico en formación que ha realizado una cantidad considerable de cuidados paliativos. He tenido el privilegio de escuchar tantas historias y ser parte de muchas muertes, pero todavía no puedo explicar por qué hay ciertas líneas que permanecen en mí y me afectan mucho más. Hubo un caballero que me dijo, todavía no. No puedo morir todavía. Todavía tengo mucho que crecer. Quiero ver crecer a mis hijos y nietos, y tenía entre 60 y 70 años. Me hizo reflexionar sobre cómo veo a los pacientes de este grupo de edad. Sí, mucho mayores que yo, pero todavía con mucho que crecer y vivir. También pienso en una mujer de 50 años que conocí al principio de mi formación. Ella y su pareja femenina nunca se habían casado, en parte debido a las leyes y en parte porque nunca pareció importante. Una vez que le diagnosticaron cáncer de páncreas metastásico, lamentaron no haber dado ese paso. Asistí a su pequeña boda en el hospital. Ella murió unos días después. Historia 20. He sido enfermera durante 14 años, pero algo que todavía me afecta es un niño de 14 años que lucha contra el cáncer. Se sometió al trasplante, pero murió luchando contra los efectos secundarios del mismo. Lo cuidé durante casi un año y nos hicimos muy amigos. El día que regresó a su país natal, Estados Unidos, le dije que yo era su gran mamá y que, cuando regresara, haríamos muchas cosas juntos. Su sueño era ser médico, así que le dije que dejaría mi trabajo y sería su enfermera en el momento en que se convirtiera en médico. La noche antes de que él y su familia se fueran, mi esposo, que es chef, cocinó para la familia y para todas las enfermeras y le dio sus comidas favoritas. Mi esposo le enseñó a mi paciente a cocinar las recetas. A mi paciente también le encantaba cocinar. Cenamos juntos y después lloré a mares. Era como un segundo hijo para mí. Sus últimas palabras fueron, me aseguraré de volver a verte. El día que su madre me dijo que había fallecido, me sentí devastada. Historia 21. Cuando era estudiante, hice un curso optativo de un mes en cuidados paliativos. En realidad, lo disfruté. Hice todo lo posible para que las personas se sintieran lo más cómodas posible en ese momento difícil de su vida. Sentí que fue muy gratificante. Conocí a muchas personas diferentes al final de la vida y a menudo surgían conversaciones sobre los mayores arrepentimientos y los mejores recuerdos. Yo diría que las 3 principales que más escuché fueron, no debería haber gastado tanta energía en emociones negativas, odio, ya que las cosas que me enojaban ahora parecen completamente triviales, y desearía haber pasado mi tiempo siendo más feliz y positiva en la vida. Debería haber trabajado menos, haberme preocupado menos y haber pasado más tiempo haciendo las cosas que me gustan con las personas que amo. Tener hijos.
Muchas personas que no tuvieron hijos dijeron que su mayor arrepentimiento fue no haberles dado una oportunidad. Nunca encontré a la persona adecuada, me di cuenta de que era demasiado tarde, etc. Yo diría que no haber conocido a mis nietos o no haber estado allí para verlos crecer también surgió a menudo. Escuché muchas historias diferentes que son específicas de ciertas personas, pero esas tres fueron las más comunes. También escuché algunas veces, me gustaba este chico o esta chica cuando era joven. Debería haber sido valiente y haberle invitado a salir. La vida podría haber sido muy diferente. Nunca lo sabré a menos que lo intentara. Una nota al margen también, vi a muchas personas lidiar de manera diferente con la muerte. Algunos eran muy valientes y estoicos. Algunos estaban muy ansiosos y asustados. Algunos simplemente estaban llenos de odio por la vida porque sentían que los estaban engañando. Al final, todos murieron, y me sentí muy mal por las personas que pasaron sus últimos días de vida con tanta ansiedad u odio. Realmente siento que no es una buena manera de morir. Siempre me dije a mí mismo, no importa cómo o cuándo muera, haré todo lo posible para enfrentarlo con coraje y estar alegre hasta el final.